Ahora sí, buenos días chicos, espero que se encuentren bien, estén abrigados porque hace bastante frío. Vamos a dar comienzo a la clase de formación cívica. En este instante, en este momento, en esta clase vamos a analizar lo que es la Constitución Política de Chile. O más bien dicho, cómo se arma, cómo se conforma una constitución que es la base de toda esta formación cívica, de cómo entenderse, cómo se maneja el sistema político, cómo se manejan las leyes, y por qué es tan importante la constitución, y por qué también está tan en boga que se desea cambiar esta constitución. Aquí lo vamos a ir analizando paso a paso. Vamos a dar una pequeña explicación en un video, y de ahí vamos a empezar a analizar los puntos de esta constitución. Aquí vamos a ver algo de la Constitución Política de Chile. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas. Bienestar material como comida, techo y educación. Seguridad y protección ante la violencia y la discriminación. Y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la constitución, para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido.
Pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder, diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo, y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena Constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena Constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. La María José está embarazada. Dejé embarazada a la María José. ¿Quedó más o menos claro de qué se trata o cómo funciona una Constitución? ¿Quedó más o menos claro de qué se trata la Constitución? ¿Qué es lo que pretende esta Constitución manejar? Es la ley fundamental de un país la cual lo rige. Nosotros siempre tenemos que entender que hay una cosa que se llama Estado, territorio y gobierno. El Estado chileno nunca cambia. El Estado chileno siempre va a ser el Estado de Chile. El Estado chileno se conformó, se empieza a conformar desde la independencia de Chile hasta cuando se escribe la primera Constitución chilena en 1833 hasta la fecha. Obviamente el Estado se va modernizando, pero el gobierno es el gobierno de turno, o el gobierno, para entenderlo en pocas palabras, es el que maneja este territorio, el que administra este Estado por un tiempo determinado. Y la Constitución lo que hace es que cada gobierno de turno se tiene que regir bajo estas leyes establecidas, para que, como mismo lo explicaba en el video, el poder no se les escape de las manos y no hagan lo que ellos quieran hacer solamente, sino que se rijan bajo estas leyes establecidas. Vamos a ver otro video que es bastante cortito y de ahí vamos a comenzar a desglosar la Constitución para que la vayan entendiendo. Pero tengo importantes y colosales noticias. Acabo de leer en el diario que Napoleón ha invadido a España. No somos colonia española, así que he formado mi propia nación, Trifulcolandia. Está todo en mi libro de reglas de Trifulcolandia. Primero que todo, esto pasó hace más de 200 años. Y en segundo lugar, Chile ya es una nación soberana y ya tenemos un libro con reglas. Y es un poco más completo que el tuyo, la Constitución. ¿Qué es eso? Una Constitución
para todos. En ella están los derechos y deberes de los ciudadanos y se define la manera en que el Estado está organizado, quién manda en nuestro país y qué labores le corresponde a cada organismo político. En el fondo, son como las reglas del juego. Momento. Si la Constitución ya tiene leyes, ¿qué pasa con mi idea de una ley que me permite no pagar impuesto y comprar unicornios con ese dinero? Proyecto que mandé y del cual no he tenido respuesta. Mira, la Constitución es el conjunto de leyes generales, mientras las leyes que se aprueban aquí en el Congreso responden a temas específicos que se tocan de manera general en la Constitución o dan respuesta a situaciones que no se pensaron cuando se redactó la Constitución. Por ejemplo, leyes sobre Está al máximo. A ver, dejen ver si... las enmarcadas No. aventuras de Trifulco Es lo máximo que le da de volumen, no sé por qué está sonando tan despacito. y Amadora. ¿Qué significa esto, Trifulco? Hola, mi querida señora Amadora. No me va a creer, pero tengo importantes y colosales noticias. Acabo de leer en el diario que Napoleón ha invadido a España. Ya no somos colonia española. Así que he formado mi propia nación, Trifulcolandia. Está todo en mi libro de reglas de Trifulcolandia. Primero que todo, eso pasó hace más de 200 años. Y en segundo lugar, Chile ya es una nación soberana y ya tenemos un libro con reglas y es un poco más completo que el tuyo, la Constitución. ¿Qué es eso? Una Constitución es la gran guía del país. Las reglas y leyes más importantes y centrales de Chile están redactadas en un texto hecho por todos y para todos. En ella están los derechos y deberes de los ciudadanos y se define la manera en que el Estado está organizado, quién manda en nuestro país y qué labores le corresponde a cada organismo político. En el fondo, son como las reglas del juego. Momento. Si la Constitución ya tiene leyes, ¿qué pasa con mi idea de una ley que me permite no pagar impuesto y comprar unicornios con ese dinero? Proyecto que mandé y del cual no he tenido respuesta. Mira, la Constitución es el conjunto de leyes generales, mientras las leyes que se aprueban aquí en el Congreso responden a temas específicos que se tocan de manera general en la Constitución o dan respuesta a situaciones que no se pensaron cuando se redactó la Constitución. Por ejemplo, leyes sobre Internet. Oh, sí, hablas de esa cosa del Internet. Mis amigos me insisten en que me haga un Twitter para que me puedan tuitear, pero yo les respondo que a los adultos no se les tutea. Lo importante es que estas leyes jamás pueden contradecir lo que dice la Constitución. Y lamentablemente, tu idea de ley es anticonstitucional, porque no puedes dejar de pagar impuestos. Bueno. Entonces la Constitución es inamovible. No se puede cambiar. La idea de una Constitución es que sea estable en el tiempo y no se tenga que cambiar a cada rato. Es por eso que se hace con tanto cuidado. Pero aún así, y si la mayoría de la ciudadanía lo estima conveniente, se le pueden hacer modificaciones. A estos cambios se les llama reformas constitucionales. Entonces, formar mi propia nación con mis propias reglas y no obligar a todos a usar mis oyentes es anticonstitucional. Ya se escuchó bajito, pero es que es lo más alto que me da el volumen, entre comillas, del video. No sé por qué se escuchó tan bajo, pero fue lo que mejor se podía escuchar, en pocas palabras. Así que ahora vamos a dar paso a lo que es la Constitución, ver cómo funciona esta Constitución, por qué es tan importante, cómo se desglosa.
¿Por qué es tan importante? O sea, si nosotros la vimos ahí, la Constitución chilena es... O sea, todos los países tienen una constitución, todos se rigen de acuerdo a una constitución. Y por lo mismo que dice ahí, lo que pretende esta constitución es regular el Estado, o el Estado-nación, o el Estado chileno, que nos importa a nosotros en este instante analizar. Ya, acá vamos a ver nuevamente qué es la Constitución. Como lo vimos en todos los dos videos, la Constitución es la norma jurídica, la máxima, la carta principal de más alto rango, la que están todas las leyes que rigen este país. Rigen la vida de nosotros, la vida política, y nos dan normas y reglas para que este país funcione de la mejor manera. Nuevamente, vuelvo a reiterar, el Estado chileno siempre es el mismo, no cambia mucho de acuerdo al tiempo. Va modernizándose. Lo que van cambiando son las formas de gobierno. Cada gobierno tiene un periodo determinado para administrar el país chileno y hacerlo de la mejor manera posible. Por lo mismo, el Estado chileno es democrático. Y también, como se explica en los videos, la Constitución no se cambia todos los días. La idea es que una Constitución dure un buen par de años para que funcione de la mejor manera el país y nadie se arranque con los tarros, como se le diría coloquialmente. Por lo mismo, la Constitución chilena que nosotros tenemos ahora es desde 1980, la cual se pretende cambiar porque hay mucha gente que no está de acuerdo con ciertos parámetros de ella. Pero para poder cambiar una Constitución, para cambiar la Constitución completa, modificarla desde su raíz, se necesita la aprobación total, o sea, se necesita un quórum total del Congreso, tanto los diputados como los senadores, todos tendrían que estar de acuerdo, el 100% tendría que estar de acuerdo para poder cambiarla, y el presidente también. Pero como no se llegan siempre a esos acuerdos, se puede solicitar una asamblea constituyente, en la cual significa que toda la nación o todos los ciudadanos que tienen derecho a voto del Estado chileno participan en ella y se les preguntan si desean cambiarla o desean conservarla. Pues lo mismo que les decía, es la carta fundamental la que maneja todo y rige todas las reglas que nosotros tenemos en este Estado chileno. Obviamente, la Constitución se arma de artículos, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, son miles de artículos. Obviamente, los principales artículos son el derecho a la libertad, educación, salud, vivienda digna y alimentación. Esos 5 puntos son los esenciales dentro de la Constitución y son los 5 puntos que el Estado chileno tiene que preocuparse de que el ciudadano tenga en las garantías mínimas. Y obviamente la Constitución, nosotros teniendo una Constitución establecida, nos da el derecho de decir que somos un país autónomo, que tenemos fronteras con Perú, Bolivia y Argentina, que ellos también tienen sus propias constituciones y sus propias leyes. Eso nos da autonomía sobre el territorio chileno. ¿Se va entendiendo más o menos o no queda muy claro? ¿Cuál es la gracia de esta Constitución? Como la Constitución no puede ser cambiada, no, yo no la puedo cambiar la Constitución, la base de la Constitución siempre va a ser la misma. Nosotros tenemos la Constitución de 1980 y no se puede cambiar. Pero sí puedo agregarle nuevas leyes. Sí puedo ir agregándole paso a paso leyes nuevas. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo agregar leyes complementarias o leyes orgánicas, como dice acá. Pero no puedo cambiar el fondo de la Constitución. No la puedo modificar. Las leyes que están establecidas ahí se quedan ahí, pero puedo ir agregándole nuevas leyes. Pero sin es medio complejo entender esto de repente porque yo puedo ir cambiando leyes, agregando leyes, pero no puedo cambiar la base total de la Constitución. Esas leyes se quedan tal cual como estaban. ¿Se va entendiendo más o menos lo que significa las leyes orgánicas complementarias? Que yo a esta Constitución no la puedo modificar, pero sí le puedo ir agregando leyes. Sí le puedo ir agregando cosas nuevas. Por eso ahora en octubre lo que se pretende es llamar a una asamblea constituyente donde se llama al pueblo para que vote
si se quiere cambiar la Constitución de raíz, cambiarla por completo y escribir una nueva. Recuerden que acá en Chile la primera Constitución fue en 1833, después se modificó en 1925. Después, a mediados de los años 40-50, se le agregó otra ley que fue donde las mujeres podían votar. Después se cambió en 1970 y después en 1980, en la dictadura del gobierno militar, la Constitución fue redactada desde cero y es una Constitución nueva. Y esa es la que se quiere modificar en el mes de octubre. O sea, no modificar, sino que se le pregunta al pueblo si es que quiere modificarla o no, y de ahí al próximo año, esto es un trabajo muy largo, no es una cosa de la noche a la mañana escribir una Constitución por completo. Como todo libro, porque esto es un libro, como todo lo que yo escribo tiene que tener algo, o tengo que dividirla en partes, la Constitución es igual que un libro, puede tener o no tener introducción, puede tener o no tener un índice. Como dice aquí, algunas constituciones se consideran en 5 partes para entenderse, pero en otras van de lleno, Constitución chilena, ley número 1. Pero la Constitución de Chile da un preámbulo para que la gente, cuando la quiera leer, entienda de qué se trata esta Constitución, por qué fue creada y cuáles son las disposiciones que ella tiene. Ahí está la Constitución chilena, es un libro. Entonces, si yo lo abro, va a tener una introducción. Me va a decir la Constitución chilena fue escrita en tal año, por tales personas, qué es lo que se pretende con ella, cuáles son las leyes, cómo se puede entender la Constitución. Por lo mismo acá está, la primera parte del preámbulo, la introducción que yo le estaba diciendo de cómo se establece la Constitución, cómo se conforma, cómo se hace. Una de las partes más importantes de una Constitución es la dogmática. ¿Qué significa dogma? Son los valores que uno tiene. Los valores y principios que pueden ser religiosos, sociales, personales, pero son mis valores. Y la Constitución chilena tiene un valor dogmático, se le inculcó ese valor, así las leyes tienen un pequeño valor. ¿Qué es lo que dice eso? Que en un comienzo las constituciones chilenas eran con un valor cristiano o católico. Obviamente después el Estado se separó de la Iglesia, pero siguió teniendo un valor, y se le inculca un valor. No son simplemente palabras, tienen un valor en donde las personas tienen que tener buenas costumbres, tienen libertad de culto, pueden ser religiosas, pero tiene un valor, se le da un valor dogmático, se le entrega algo, se le entrega un principio. No son leyes por tener leyes, sino que tienen algún fin. Ya, me van entendiendo para que me digan al tiro si no me voy muy rápido, porque la idea es que entiendan, porque después yo les voy a dar actividad y la idea es que vayan comprendiendo lo que voy explicándoles. Por eso vuelvo a reiterar, van entendiendo más o menos de qué se trata la Constitución, cómo se va conformando, cómo funciona esta Constitución. Por lo mismo, acá vamos por las partes, ya pasamos 2 partes, la introducción y el valor que se le da a esta Constitución. La otra parte que se le llama orgánica, ¿para qué sirve esta Constitución? La Constitución, como vimos en los videos, sirve para regular el Estado. La Constitución sirve para regular el Estado, para que la forma de gobierno o el gobierno de turno trabaje en base a esta Constitución y la regule. Obviamente, aquí dice los poderes del Estado, órganos estatales. Recuerden que está el poder ejecutivo, judicial y legislativo. El ejecutivo encontramos el presidente y sus ministros, el legislativo es el Congreso con los senadores y diputados, y el judicial es el poder que administra las leyes que están dentro de esta Constitución. Son todas las leyes que se encuentran dentro de esta Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Regula estos 3 estamentos. Regula las funciones del presidente, regula las funciones del Congreso y regula las funciones del Poder Judicial.
Porque vuelvo a reiterar, el Estado es siempre el mismo, lo que cambia es la forma de gobierno. El gobierno tiene 4 años para hacer las mejores cosas para el país. Después tenemos procedimientos. Dice, procedimiento de reforma de la Constitución. Lo mismo que le explicaba en un comienzo. Para yo poder hacer algún cambio en las leyes que están establecidas en la Constitución o poder cambiarla por completo, hay una palabra que se llama quórum. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos que estar de acuerdo. Si todos no estamos de acuerdo, no podemos cambiar ni hacer ninguna ley nueva. Por lo mismo esta nueva ley que está dando tanta vuelta hoy en día, que es el retiro del 10% de los fondos provisionales, en el Congreso se votó primero en la Cámara de Diputados, senadores, y después de nuevo en la de diputados, en lo cual ellos necesitaban una cantidad mínima de votos para poder aprobar este cambio de ley. Para yo aprobar este cambio de ley, que fue el retiro del 10%, se necesitaba una cantidad mínima de votos que se consiguió en la Cámara de Diputados. Los diputados crearon la ley, la armaron y se la mandan a los senadores. ¿Qué hacen los senadores? La revisan por completo, le cambian las cosas que encuentran que no están correctas o le puedan agregar nuevos artículos. Obviamente, nuevamente se vota y se aprueba y de nuevo se va a la Cámara de Diputados donde los diputados ven esas mejoras y la vuelven a votar. Pero para eso siempre se dice se necesita el 50 más 1, o sea, el 50% más una persona para poder aprobar la Constitución. ¿Se va entendiendo más o menos de qué se trata? Más bien dicho, ¿cuáles son los puntos principales de la Constitución? Y ojo que en estas leyes que yo les voy agregando a la Constitución hay unas que son transitorias. ¿Qué significa eso? Que debido a el momento de catástrofe, contingencia social, crisis económica, crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy en día, que es la crisis de salud debido al COVID, vino una crisis económica, se creó esta ley que se pueden retirar el 10% de los fondos previsionales, pero esta ley es una ley transitoria, no es una ley que va a quedar establecida para siempre en la Constitución chilena. Va a durar un tiempo determinado y durante ese tiempo se desaparece sola. Por lo mismo se dice que la gente tiene 1 año para hacer retiro de estos fondos, pasando ese año esa ley se elimina automáticamente y ya no puede volver a discutir sobre ella. Por eso digo, son normas transitorias que la única finalidad que tienen es dar para ese momento preciso una solución. No son leyes que yo establezco así que son fijas para siempre. ¿Se va entendiendo, jóvenes? ¿Se entiende más o menos o todavía no se entiende mucho lo que es la Constitución? ¿Quién tiene dudas? ¿Se va entendiendo bien? La idea es que vayan comprendiendo más o menos de qué se trata la Constitución, por eso mismo le puse esos puntos esenciales donde habla del dogma, para qué sirve, los valores que tiene que tener la Constitución, que tiene que tener valores tanto cristianos, sociales, los que uno quiera colocarle, pero tiene que tener valores, de que la Constitución sirve para regular las formas de gobierno. Vuelvo a reiterar y voy a reiterar miles de veces que el Estado chileno siempre es el mismo, el Estado se va modernizando. El Estado día a día se moderniza, pero no cambia. Siempre es la misma base. Lo que va cambiando siempre es el gobierno. Es como una empresa. Yo tengo un gerente y tengo gente que trabaja en esta empresa y este gerente administra esta empresa para que funcione de la mejor manera. Y obviamente que si él no lo hace bien, lo voy a cambiar. Acá el gobierno son de turno, por eso se le dice gobierno de turno. Ahora duran 4 años, han durado 6 años y han durado 8 años. Y en ese tiempo determinado, ellos tienen que hacer lo mejor posible en administrar este territorio que sea lo más conveniente para toda la gente que vive con él. No todos van a estar siempre de acuerdo en respecto a eso, porque
obviamente se elige democráticamente, pero no todos estamos de acuerdo en esa democracia. Por eso se llama democracia. Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la Constitución, como se explicaba, no se puede cambiar todos los días. No se puede cambiar al antojo de la forma de gobierno, por eso tiene tantas restricciones para cambiarse. Porque si no, cada gobierno que llegara cambiaría la Constitución y arreglaría las leyes de acuerdo a lo que ellos creen, y no puede ser así. No puede ser así. Tiene que haber un estamento, algo que regule este gobierno. Ya, chiquillos, vamos dejando la clase hasta acá. Espero que hayan entendido más o menos. La idea es que nos vayamos conectando más seguido, porque igual, más allá de que yo les tenga, hay un portafolio, el portafolio 6 de Cívica, yo también les voy a dar actividades. Para la próxima clase vamos a tener una actividad, así que la idea es que se conecten todos porque las actividades también van a ser evaluadas. Las actividades que hagamos en clase. Todas las actividades que hagamos en esta clase van a ser evaluadas. También van a ser mayoritariamente preguntas que yo les voy a mandar o alguna prueba sorpresa que va a ser siempre acorde a la materia que estemos viendo en el momento. ¿Ya, chicos? Para que les quede claro más o menos cómo funcionan. Y bueno, y para la gente que no se conectó en la clase pasada, la clase anterior de historia, le digan cuál es la actividad que hay que hacer. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. ¿Quién tiene dudas? Listo. Hasta luego, Sofía. Cuídense mucho, que estén muy bien.